Buenas, buenas, espero que estén muy bien el día de hoy, la noche de hoy. Estoy grabando esto a las 9 de la noche. El día de hoy traigo por fin el libro que hace un año el usuario, la usuaria Luna Menguante 4707 me solicitó pues compartirles con ustedes el libro Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Eh, este libro es denso, este libro es grueso, este libro hay que mambearlo. Hay que cogerlo con una mirada crítica desde las dos posturas, creería yo. Me gustaría iniciar pues haciendo un breve resumen desde lo que recuerdo. Es un libro que me tomó bastante tiempo leer por cuestiones personales, por cuestiones de tiempo y por disposición propia. ¿Por qué digo por disposición propia? Porque es un libro que realmente es grueso, ¿sí? Y en ocasiones, al menos a mí, me daba cierta tirria leerlo. Ya veremos por qué. Sin embargo, es un libro que es bacano porque nos presenta una mirada sobre el desarrollo y las historias de desarrollo o la teoría de desarrollo desde un punto de vista diferente al que nos van a enseñar academias clásicas, ¿sí? Nos hace una línea transversal en diferentes momentos históricos desde que es pues la Edad Media y el tiempo colonial, cuando Inglaterra era la potencia mercantil, económica y demás del mundo, como este tiempo, como los países potencias de este tiempo, entiéndase Inglaterra, Portugal y España, se disputan estas relaciones de poder, cómo estas relaciones de poder se transforman a través del tiempo y cómo estas potencias van perdiendo poder, por ejemplo, refiriéndose específicamente a España, porque pues el autor nos deja según sus declaraciones de que España pues realmente nunca fue una potencia, sino más bien sirvió como intermediario para incluso fortalecer economías como va a ser la portuguesa y principalmente la inglesa. También pues nos viene a después un periodo medio en el que empieza ya el tema de colonización de las Américas y posteriormente sus procesos de independencia, ¿sí? Así entonces también nos va a empezar a mostrar cómo es que Estados Unidos empieza a volverse una potencia y cómo termina derrocando pues como potencia a Inglaterra. Y posteriormente va a finalizar con los efectos actuales en lo que es Sudamérica y Centroamérica de los efectos y de las estrategias que ha utilizado pues este país, Estados Unidos, para mantener su poder, su estado de potencia y cómo se manifiesta lo que el autor llamaría modelos neocoloniales de desarrollo. Eh, Esto es básicamente el libro. A través de todo el libro, pues el autor también nos va a hablar acerca de eh, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, y sus diferentes relaciones en diferentes momentos, ¿sí? Pero podemos dividir el libro en estas tres partes. Adicionalmente a esto, es un libro que tiene pues un objetivo, un tono claramente de crítica. Es un libro complicado personalmente porque es un autor que problematiza bastante, pero lo que pasa personalmente cuando, o bueno, lo que me ha pasado a mí, es que vos puedes leer muchísima teoría y muchísima filosofía y cuestiones así, teoría del desarrollo, eh, y llega un punto en el que la retórica de estos autores tiende a ser muy similar. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que problematizan bastante y en temas de proposición de alternativas quedan bastante cortos. Y esto es en ocasiones un poco cansón, ¿sí? Estoy hablando claramente, como siempre les digo, esta parte de esta sección de este canal es para charlar de los libros y pues generar claramente un diálogo, si es posible, pues a través de los comentarios u otros canales. Em,
Es un libro que considero muy importante leer, especialmente si uno está anclado a como a carreras de ciencias sociales, a carreras de historia, de sociología en especial, por su contenido y por su mirada, pues desde otra perspectiva de estas formas de o estos modelos de desarrollo, ¿sí? Es un libro que hay que coger con pinzas porque a lo largo del libro y pues haciendo uso de las herramientas que tenemos hoy en día, en contraste con las herramientas que habían para cuando el libro salió, que era en la época de 1970, pues ahorita es mucho más sencillo corroborar una fuente con la IA, ¿sí? Ya no tenemos que irnos a una biblioteca y quemarnos las pestañas hasta saber si era o no era fiel ahí el dato. Y en ocasiones el autor presenta unas métricas un poquito trastocadas, al igual que que su, que su prosa. Su prosa en ocasiones también incita, pues digamos, o lleva al lector a ver eso desde un punto de vista desde la que quiere el autor, sino no tanto desde un punto de vista un tanto objetivo. Em, Hay otra cosita. Ah, bueno, el libro también hay otra cuestión que en ocasiones personalmente se torna un poco agotador, y es que la prosa que utiliza el autor y las herramientas literarias que utiliza en ocasiones se vuelven muy planas, muy redundantes, y el estilo novelesco en ocasiones alarga mucho los párrafos más de lo que debería ser, lo que deberían alargarse, o no los párrafos, sino los capítulos. Entonces esto nos hace esto nos cansa un poco, o personalmente a mí me cansa un poco. Es un libro bueno, en general sí lo recomiendo. Como digo, es un libro pesado, no es un libro que sea sencillo de digerir. Es un libro que recomiendo leer contrastando sus fuentes, al igual que pues lo que haríamos si leemos a Adam Smith o Friedrich Hayek. Incluso en algún momento pensé, porque son también a Hayek lo leí con su Camino de Servidumbre hace un par de años y tengo sus subrayados. Pensé hacer todo en este video, pero creo que no es buena idea porque tendría muy largo. Y así también he hecho con el primer libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith. También tengo un archivo donde voy a ir subrayando las partes que considero importantes. En algún momento, pues si ha de ser, pues acá estarán las reseñas de aquellos libros o los comentarios. No siendo más, pues entonces me gustaría, creo que ahorita, más bien, eh, mientras estaba en esta cuestión de revisar cómo íbamos a hacer esta revisión, creo que es mejor mantener este formato. Yo y voy revisando periódicamente los apuntes. Eh, Antes de empezar, me gustaría hacer la salvedad de invitarlos a ver el video completo. Em, Invitarlos a verlo completo porque sí, efectivamente puede que se queden con un comentario un poco funable sin tener el contexto necesario. Entonces, pues ahí va. No siendo más, bienvenidos. Hoy vamos a ver Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Bueno, desde la introducción el autor nos va a empezar a hablar sobre las condiciones que se necesitan para tener un capitalismo como lo tenemos ahora, exitoso. ¿Exitoso para quiénes? Pues para los países a los que, o los países que apoyan este capitalismo. Entonces nos va a empezar a introducir conceptos como la manipulación de precios, la dominación, diferentes formas de dominación que va a tener un país sobre otro, que va a ser dominación bélica, dominación violenta, dominación política, dominación eh, económica, eh, y también digamos que llamémoslo de alguna manera dominación estratégica militar en el caso digamos de países como, ay, se me olvida, Paraguay, que no tiene acceso digamos a fuentes marítimas, que era la clave principal de comercio pues en antaño, ¿no?
Basados en estos conceptos que el autor nos va a empezar a colocar sobre la mesa a través del libro, también va a empezar a introducir cómo estos conceptos y estas estrategias que utilizan los diferentes países tienen una razón de ser no humanista, no filantrópica, no social, sino en pro y por el capital, por la concentración de riqueza, ¿sí? Mm, Queda manifiesto entre líneas el objetivo principal del capitalismo, donde el bienestar social se simula como una bandera, pero en realidad el objetivo va a ser esta acumulación, generación de riqueza y concentración de capital. ¿Mm? Hace unos días en mis redes personales publiqué una cuestión similar que me hace pensar en esto mismo y es la amputación que se le han hecho a diferentes ramas de la economía. Y hablemos de ramas de la economía, un ejemplo anteriormente, el bocadillo, la carne, el queso eran empacados en envolturas vegetales, ¿sí? Entendamos el bijao, entendamos la hoja de plátano, entendamos el helecho. Cada una de estas hojas, eso no era como que la gente, no sé, simplemente las cortara. Había una economía alrededor de estas hojas. Es decir, había gente que cortaba los helechos y vendía estos helechos. Había gente que cortaba las hojas de plátano, vendía las hojas de plátano. Había gente que cortaba, producía y procesaba el bijao y vendía este bijao. Entonces ahí tenemos tres fuentes de ingresos que si comparamos estas fuentes de ingresos con la economía del siglo XXI, con nuestra economía actual, se han amputado porque todas estas cuestiones se han condensado en lo que es el plástico, ¿sí? En polímeros. Y a diferencia de esto, de que vos puedes tener una mini parcela, un latifundio, un minifundio, lo que sea, y dedicarlo a esa producción de ciertas fibras vegetales para su comercialización, es muy complicado que vos tengas un yacimiento de petróleo distribuido de la igual manera que esos recursos. Entonces vemos que ahí con ese ejemplo podemos dejar de manifiesto lo que acabo de decir, de que al capitalismo le interesa no el surgimiento social o la evolución o el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, sino la generación de riqueza y la concentración de riqueza. Vemos que en esta nueva industria que sería el plástico, si bien las inversiones son mucho más grandes, si bien las inversiones son mucho más caudalosas que de lo que sería pues sembrar helechos, sembrar hoja de plátano, platanilla y demás, eh, se concentran en mucho menos personas de lo que podría ser en comparación. Y a eso es lo que el autor pues también nos invita a reflexionar. Eh, el autor también habla cómo se ha legitimado diferentes instituciones, nombra bastante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, y cómo se ha legitimado la reputación de estas instituciones cuando en realidad sirven de cierta manera o debajo de los telones para los intereses norteamericanos, ¿sí? O de ciertos inversionistas. Em, digamos más bien en inversionistas más que norteamericanos, porque pues bueno, ahí pueden haber diferentes cuestiones. Eh, Así, pues entonces vemos cómo las métricas presentadas por estos informes pues son maquilladas de cierta manera, y un ejemplo que podemos tener de esto es el Producto Interno Bruto y el índice de, en algún momento lo voy a nombrar, ahorita no recuerdo, pero es una manera de medir el grado en que la riqueza se distribuye en su nación, porque el Producto Interno Bruto pues nos muestra como que ahí están consumiendo más bien, sí, pero no sabemos por qué, es como un promedio ahí hecho raro. En cambio el otro índice sí nos muestra qué tanto de esa riqueza que se está generando en un país se está distribuyendo, se está retribuyendo a sus habitantes. Obviamente este indicador pues no tiene la fuerza que tiene en comparación el Producto Interno Bruto, pues por las cuestiones que dice o presume el autor, ¿sí? Eh,
El autor también deja de manifiesto la diferencia entre las clases sociales de los países latinoamericanos y dejan manifiesto que las clases dominantes de estos países latinoamericanos no tienen mayor interés en general pues esta mejoría de condiciones de vida de la sociedad. ¿Por qué? Porque digamos son como chulos que se prenden a hueso y si bien no están ganando una parte eh, significativa de la porción de la torta, con ese pedacito que tienen, pues se han cebado. Entonces también él nos va a mostrar diferentes testimonios de diferentes lugares en los que pasó esto, se estableció cierta clase dominante que se pegó a este hueso y lo rolló hasta que no quedó absolutamente nada y posteriormente pues decayó porque no logró ver más allá, porque se cebó simplemente. Em, esta ceba de estas clases también se hace mediante el establecimiento de ismos y de modelos de desarrollo, no tanto de desarrollo económico, sino como de desarrollo cultural. ¿A qué debo parecerme yo para ostentar poder, para ostentar riqueza, para ostentar benevolencia? Entonces, se observa, digamos, que estas clases dominantes tienden a ser casi adoradores de lo que va a ser la cultura neoyorquina, la cultura francesa, especialmente en París, y de estos centros de consumo y cuestiones así, ¿no? Por, por esto, el autor nos dice que estas clases dominantes no tienen interés real en averiguar si el patriotismo les puede generar una mayor rentabilidad que la traición o si la mendicidad realmente es la única forma de hacer política internacional. Vamos a ver a lo que se refiere con mendicidad también más adelante. ¿Por qué? Porque, como decimos, ya están acostumbrados, ya están cebados y se agarran a esta cuestión. Acá podríamos también introducir un concepto de la zona de confort. Básicamente, pues estas clases dominantes están en una zona de confort de la cual no desean o no quieren tener el riesgo de salir. También coloca cuestiones interesantes como, como la productividad de, de los países que han sido intervenidos ha bajado en relación a su capacidad y a su demanda. Entonces nos va a decir, por ejemplo, que en América Latina se produce mucho menos alimentos antes que la Guerra Mundial y las importaciones per cápita han disminuido. Em, bueno, esto de las exportaciones de alimentos y más también puede verse desde otra perspectiva que no atañe a este libro, entonces no la vamos a nombrar para no hacerlo tan largo. También nos va a empezar a hablar sobre cómo la matriz o cómo el sistema demográfico funcionaba y fue el motor que sirvió para que estas potencias tuvieran el trono que tienen ahora. Porque él va a mencionar en muchas ocasiones que Latinoamérica cumplió su función como brindarles mano de obra y las materias primas a estas industrias y a estos países que las necesitaban, ¿sí? Compara bastante cómo hubiera sido imposible generar esos niveles de riqueza si las, digamos, si el costo de la mano de obra fuera igual que allá, ¿sí? Y contrasta bastante y da muchos datos de cómo, cuánto cuesta, digamos, hacer, yo creo saber, un pedazo de papel de cuaderno en lo que sería Latinoamérica y en lo que sería allá. ¿M? Em, También pues muestra, como hemos hablado, diferentes cuestiones y nombra muchos informes en los que los voceros de dichos gobiernos proclaman victorias cuando, de cierta manera, al hacer una revisión en lo social, pues no hay realmente
un soporte a estas buenas noticias. Un ejemplo de estos es, según el autor, que Richard Nixon habla de la Alianza por el Progreso como un bienestar para lo que es América Latina. Sin embargo, al momento de revisar los indicadores, el autor proclama que la desnutrición había estado incluso más grave que nunca. También nos va a hablar, como mencioné hace un momento, de las estrategias de represión que tienen los países poderosos sobre los países no poderosos y cómo llegaron estos países a no ser poderosos y a estar bajo un sistema, un yugo opresor. Eh, Coloca como ejemplo, y me gustaría traer eso a colación porque en ocasiones suena como eventos lejanos, ¿no? Pero coloca como ejemplo las operaciones de incursión relacionadas a las bombas de Hiroshima y Nagasaki y cómo esta cuestión pues grosso modo pues quedó impune. Aquí también hay una pregunta más personal que académica al respecto al libro y es como qué clase de consecuencia debería recibir un país, un mandatario de estos sí, para no concebir esa impunidad, para no creer que realmente quedó impune. El caso es que nos hace pensar en las cuestiones sucedidas y a la vez impunes que ocurren en Ucrania, Palestina, África, el Caribe e incluso el mismo Estados Unidos este año y el año pasado con el ICE. Pues también nos va a hablar de la demografía y como les dije en un momento, cómo América Latina cumplió sus, su rol en este sistema, en este teatro, como mano de obra y exportación de materias primas para las potencias, y cómo a su vez, una vez empieza la industrialización y la revolución 4.0 a coger fuerza, en especialmente pues este tema del Silicon Valley y toda esta cuestión, y cómo hay una sospechosa comunión entre este aumento, el desarrollo de estas tecnologías que hacen que aún la industria y el capital prescinda más de lo que es el ser humano, con las estrategias y los eslogan de control de natalidad, las estrategias económicas para reducir esta natalidad y demás. Básicamente es, ya no se necesita mano, ya no se necesita mano de obra, ya no se necesita gente, porque la máquina ya lo hace. Entonces ya la función de Latinoamérica como exportador de mano de obra barata se aniquila y ahí entran entonces estos programas de desarrollo que él va a estar nombrando a lo largo de su obra a convencer a la gente, ¿sí? O a colocar ciertos premios para aquellos países que adoptan estas políticas. Un ejemplo de esto es que el autor nos nombra que el Banco Mundial otorgó prioridad en sus préstamos a los países que apliquen planes para el control de la natalidad. ¿Sí? Una vez más vuelvo a hacer la recomendación, la recordación de que pues estas cuestiones hay que revisarlas con profundidad y los invito a ustedes si están interesados en leer este libro y están escuchando este video a, a irse a la página de referencias, contrastarlas y para eso sirven nuestras estas IAs y toda esa vaina para no quemarse y contrastar si se saben usar claramente.
Después nos va a dar como un ejemplo y va a ser un paralelo sobre la cantidad de gente que hay, por ejemplo, por metro cuadrado en Latinoamérica y en diferentes ciudades de eh, Norteamérica y Europa. Bien, eso es como una partecita del inicio. Posteriormente, él nos va a empezar a dar un contexto histórico de por qué el mundo es como es. Y ahí va a empezar a, a mencionar los supuestos derechos que pregonaban los reinos medievales sobre el Nuevo Mundo. Sí, bien sabemos que pues llegaron aquí y que según ellos pues esto era una tierra que no tenía ni ley ni orden, esta mierda era para que se lo papearan como quisieran. Entonces ahí entra una cuestión interesante y es cómo la iglesia, teniendo en cuenta el poder que tenía la iglesia en su entonces, empieza a adjudicar títulos sobre el nuevo mundo, ¿sí? En este caso menciona al Papa Alejandro VI y a la reina Isabel, como éste le otorga poder a la reina Isabel sobre este nuevo mundo bajo la excusa o la consigna de que se va a expandir o ampliar el reino de Dios. Pues obviamente vamos a saber que pues esto era más una bandera abstracta pues para conseguir ciertas cuestiones, expandir realmente el territorio, expandir cuestiones así. Y esto también me hace pensar en este poema del mío Cid, que también utiliza, digamos, una retórica similar. Sin embargo, pues no todo es malo, y en ocasiones el autor nos muestra que hay gente buena en estos países, en estas cuestiones. Y esto es importante también porque a veces se tiende a satanizar a dichas personas. Por eso también al inicio digo, mejor inversores que estadounidenses. Eh, si bien al momento de llegar los colonos al Nuevo Mundo y demás, empezó una cuestión de esclavización y de matanzas, los mismos teólogos, hubo al mismos teólogos que protestaron para reconocer los derechos de los indígenas y pues abolir estas prácticas, ¿sí? Eh, entonces esto también es interesante que el autor lo rescate porque pues evita de cierta manera pues esta estigmatización. Y acá empezamos a ver cómo funcionaba estas excursiones al Nuevo Mundo. Eh, la mayoría de excursiones que se hicieron en el Nuevo Mundo fueron costeadas por entes privados. En general, pues conquistadores, mercaderes y banqueros. Son muy pocas las que fueron realmente financiadas por el Estado, por la corona. Sin embargo, vamos a ver que posteriormente estos mismos mercaderes y esto van a tener, pues, van a ser otorgados títulos para ellos, pues como un intercambio, ¿no? Mira, tú vas a hacer esto, una colonia española, pues yo te doy el tal título. Sí, bien sabemos que en la Edad Media, pues el tema de los títulos era como, wow, sí, tú eres el Sir, el conde, la mierda, era como entras pisando duro. Y también va a mencionar cómo
las estrategias que estos pueblos oprimidos pues encontraron en medio de esa desesperación y de ese contexto, ¿no? Eh, una vez se establece pues la corona y demás, pues empieza el tema del trabajo forzado, el tema de la esclavitud. Aquí hay algo interesante y es como, no sé cómo cada quien se imagina la esclavitud, pero yo tiendo a imaginarme la esclavitud de una manera, pues no sé, marica. Acá daban una novela que era La Pola, y me acuerdo mucho que los esclavos eran negros y que eran como amas de casa y como jornaleros, ¿sí? Digamos que no era una esclavitud tan paila de que los mutilaban y eso. Este autor sí nos va a mostrar con crudeza y va a ser muy repetitivo en eso, como para que tal vez quede claro, se borre, se clarifique esa imagen tan suavizada de lo que es la esclavitud. Asimismo, cuando pues uno va al sur del país y habla de estos indígenas que fueron colonizados por la casa arana y cuestiones así, para sacar y extraer el caucho como esclavos, uno entiende que de pronto no era tan chévere, no era tan sencillo como lo mostraba la novela. Entonces, a raíz de esta opresión, de estos métodos de tortura que aplicaban esta gente, los indígenas empiezan a hallar una dignidad en la muerte. ¿De qué vale vivir si voy a vivir así? Entonces su descendencia la, la mataban, ¿sí? Digamos que acá también me hace pensar al revisar nuevamente esto en las consignas y en las diferentes acusaciones que se hacen sobre el aborto, ¿no? Y enfocándonos en esta perspectiva, sin abrirnos a perspectivas espirituales y demás, pero enfocándonos a esta perspectiva, básicamente la tesis es la siguiente. Si necesitamos mano de obra barata, es decir, niños, niñas, en cantidad, sí, porque pues no les tenemos que pagar, sí, pero pues están muriendo porque los están abortando. Pues tenemos que empezar a condenar esto, tenemos que empezar a meter esta creencia en los valores de la sociedad, tenemos que empezar a inculcar que el aborto es malo, tenemos que empezar a inculcar este tipo de mentalidades, porque al final pues necesitamos mantener pues el sistema, ¿no? Necesitamos mantener el interés. Entonces, él nos va a mostrar eso, nos va a mostrar cómo muchos indígenas empiezan pues a preferir morir que vivir así, porque de cierta manera en la muerte hay dignidad y hay autonomía, en el caso de ellos. El autor también, pues, hay un pedacito interesante y pues se siente que es como para dar un golpecito en la espalda y pues él menciona que acá en el Nuevo Mundo habían conocedores muy avanzados en astronomía, ingeniería y cuestiones así, pero ninguna de esas culturas conocía lo que fueron las bases del desarrollo para las otras, como lo va a ser el hierro, el arado, el vidrio, la rueda, ¿sí? Eh, Aunque creo que respecto a la rueda y que hay respecto a esta tesis creo que hay otros abordajes de antropólogos que pueden diferir. Sin embargo, pues les vuelvo a decir, revisen. También empieza a introducir algo que es interesante y es que en ocasiones a nosotros se enseña que la vida es muy material, ¿no? Y que una cosa da como resultado otra, pero no me doy a entender, pero como una cosa material, como una cosa tangible, como una cosa que tú puedes ver, tocar o de ciertamente determinar, ¿sí? El autor también nos empresa en medio de su manera de escribir
a informar, a enfrentar con el hecho de que no todo es así de material, no todo es así de tangible, y que en muchas ocasiones las formas de represión, de estrategias y demás se componen por otras estrategias más abstractas, como otros métodos más emocionales, por decir, mentales, emocionales, ¿sí? Entonces, en lugar de decir que la colonización fue lograda a través de eh, el arado, la rueda, el vidrio, el acero, la violencia, ¿sí? Como métodos físicos, como métodos carnales, el autor nos invita a reflexionar sobre lo siguiente, y es que en realidad los indígenas fueron derrotados por el asombro, ¿sí? Por el asombro que estas cuestiones traían a su vida, a su vida. Y esto también es un punto interesante porque pues se puede hacer muchas lecturas de cómo funciona el mundo actual desde esta perspectiva, de que no todo es así de físico. ¿Mm? Y de esta misma cuestión, así como el asombro, nos va a hablar de habilidades abstractas, blandas, como lo que es la política, la traición y la intriga. Empiezan a sembrar pues estos movimientos insurgentes en los imperios aztecas y en los imperios incas. Entonces empiezan por una parte a desmoronar por el exterior, y una vez implantadas estas ideologías o estas semillitas empiezan a, a debilitar y a destruir pues lo que era la sociedad eh, en ese entonces en el Nuevo Mundo desde adentro. Esto también nos hace o nos deja ver entre líneas que pues tampoco, porque en ocasiones tiende, y por eso digo que hay que revisar este libro con pinzas, que en ocasiones tiende a romantizarse, exaltarse, como evocar con nostalgia estas sociedades, pero acá también nos deja ver entre líneas, tal vez no lo pone así expreso, que no eran sociedades perfectas, ¿sí? Que había gente que también estaba inconforme, que había gente que también quería otras cosas, ¿sí? Junto con toda esta estrategia militar y mental de colonización, de conquista, también pues hay un papel de la iglesia y pues coloca también hay un desplazamiento de las creencias religiosas por esto. Entonces me imagino, al ver unos indígenas que oran, sacrifican a sus dioses eh, por la victoria, y llega un man en un caballo y los acaba, los derrota. Posteriormente la iglesia construye un relato divino, mitológico de este conquistador. Empieza entonces a haber un despojo de las culturas y las formas de pues, espirituales de estos pueblos, ¿no? Al ver, al ver que de pronto eso que dicen esos curas es más verdad que de pronto lo que yo creía, por esta cuestión, por esta derrota, en algunos casos, ¿no? Perfecto. Entonces él también, tengo esa muletilla, va a empezar a mostrarnos por qué España y digamos nosotros acá en Colombia, pues al menos es una pregunta que yo me he hecho, por qué el español o los españoles no formaron un imperio tan grande
como lo fue Inglaterra, o como lo fue, o como lo es Estados Unidos, si ellos tuvieron buena cantidad de colonias en América, harta. ¿Sí? La cuestión es por eso, porque los conquistadores que llegaban saqueaban. Y acá hay un paralelo interesante y es que si bien no soy un letrado en historia estadounidenses, el conquistador estadounidense no se dedicó a eso. Y eso es un punto diferencial muy grande. Mientras el conquistador europeo, español, portugués, se dedicaba al saqueo y a la venta, a la mercadería de commodities, eh, para comprar en los centros de industrialización o de producción cuestiones de lujo o de ostentación. En Estados Unidos se hizo básicamente lo otro. Entonces él nos va a decir que las telas holandesas, los tapices de Bruselas, los brocados de Florencia, cristales de Venecia, armas de Milán, vinos de Francia, inundaban un mercado español. Es decir, era un mercado que importaba, pero no producía. No producía y lo único que producía era lo que extraía de sus colonias. ¿Mm? Y básicamente es lo mismo que se replica en las clases dominantes como vimos en un inicio de estos países conquistados una vez se transforma el modelo colonial al modelo neocolonial. Ejemplo, se importa, poco se produce y solo se extrae commodities. Y estas clases dominantes pues están en una zona de confort en la que utilizan ese pequeño hueso para, para ostentar. A diferencia pues de estas costumbres que tenían las colonias y en general la nación española, pues hay una diferencia en el tema y en los reinos de Inglaterra, los reinos ingleses, donde en lugar de beneficiar la importación, se protegía la producción nacional. ¿Mm? Es básicamente proteccionismo a nivel de época colonial, del medioevo, de la transición. Creo que ahí alcanza ese renacentismo, no recuerdo. Y esto nos empieza pues a explicar cómo es que España empieza su proceso de declive y cómo Inglaterra, a pesar de ser una isla, empieza su proceso de fortalecimiento. Al fortalecerse interiormente como una industria y al reconocer su posición y su presencia marítima, oceánica, como una manera de extender su industria. ¿Mm? Recordemos, España lo único que hacía era extraer. Y como les decía, eh, el boom que tuvo España acá y esa mentalidad extractivista
hace que en España hacia el año de 1700 ya hayan más de 625.000 hidalgos, es decir, gente de guerra, gente que venía, sacaba lo que quería y en el mejor de los casos pues les daban un título, ¿sí? Esto empieza pues a vaciar el país. Acá pues. Entonces empieza a verse también lo que mencionamos. Las diferentes colonias inglesas empiezan a aplicar esta idea de división del trabajo y reinvertían estas producciones en su misma colonia, ¿sí? Diferente a lo que hacían pues las colonias españolas y portuguesas de solo extraer y transferir hacia Europa. O sea, no reinvertir, sino invertir allá, ¿sí? Posteriormente esto él lo va a ejemplificar con lo que pasa actualmente con las inversiones extranjeras en Latinoamérica. Y esto mismo es lo que nos abre entonces la brecha posteriormente a la desigualdad entre grados de industrialización. Al ser países, colonias donde todo lo que se extraía se invertía allá, acá se quedaba vacío, acá no había nada más. Acá, sí, hagamos de cuenta una familia. Si todo lo que ganan los papás se, no sé, se invierte en la tienda, se invierte en el juego, se invierte en otra mujer, en otro hombre, se invierte en el lujo, en tecnología, en, no sé, pero no se invierte, digamos, en los niños, en educación, en salud, pues al fin y al cabo estos niños pues no van a ser, sí, como debería. Y eso es lo que sucede. Una vez se madura pues estos países industrializados, pues hay una brecha gigante con lo que sería eh, América Latina. Y hay también, ahora que recuerdo, ahí también hay una diferencia importante con Norteamérica. Porque si bien, eh, según lo que tengo entendido, si bien América Latina estaba repleta de cosas, wow, oro, plata, cobre, eh, posteriormente petróleo y madera y esas cosas, Norteamérica no tenía, digamos, tanta esa riqueza. Entonces las medidas que van a adoptar los padres colonizadores, creo que los llaman así, fundadores, los padres fundadores, va a ser premiar ese trabajo duro, ¿sí? Y digamos que eso hace que tenga mucho sentido que las personas mayores de Estados Unidos tengan esta creencia del trabajo duro, ¿no? Y de, sí, del trabajo duro y de que esto va a ser recompensado.
claramente, pues en todo este proceso de colonización va a haber acusaciones y va a empezar a aparecer una ideología de supremacía de raza eh, por parte de muchas personas, incluyendo la iglesia. Van a empezar a condenar o a culpar a los indígenas de no aparecer en el trabajo cuando no es un trabajo, es un trabajo obligado, esforzado, es esclavitud. Aún así les obligaban a pagar impuestos, tributos a un dios que no adoraban, y entonces esto va a generar pues estos comentarios, esta dialéctica de que el indígena es perezoso, que el indígena es flojo, ladrón, pero pues realmente es infundado, sí, es desde una perspectiva que no. Y una vez más se observa la irregularidad que existe entre la teoría, el papel, las leyes y la práctica. Entonces, eso retroalimentemos también la pregunta al inicio de la impunidad. Si bien en la corona y en ciertos periodos de esta etapa colonial, desde allá se emitían juicios, leyes o comunicados, yo no sé cómo era esa vaina ya, ordenanzas, ordenanzas que protegían al indígena, que lo blindaban legalmente, pues en la realidad no, esa vaina acá seguía pues, la matanza y toda esa vaina, entonces ahí también es la irregularidad y la falta de vinculación que hay entre esos dos eh, factores. Y una vez más pues vamos a reconocer que también había gente buena. Entonces, por ejemplo, estaba Bartolomé de la Casa, un sacerdote de las casas, un sacerdote que va a hacer una labor social, un activista frente a los derechos de los indígenas en la época de la colonia, peleando por sus derechos y denunciando los atropellos que se cometían con ellos en el Nuevo Mundo, en América. Sin embargo, ahí vemos otra vez la ideología de razas y demás cuestiones. Eh, Se menciona que este señor recibe como respuesta que la escala de la humanidad es muy baja en los indígenas porque no pueden recibir la fe. Entonces, por ende, no son dignos de tener derechos. Entonces podemos ver todo este proceso. Es interesante porque también pues, son luchas sociales que son muy peleadas, mano. O sea, muy peleadas. Y para mí, ahí sí hago un paréntesis, una reflexión, para mí resulta muy complejo de creer que incluso, estamos hablando de 1500, que incluso en el 2026 haya quienes retrocedan, cuestionen estas banderas sociales, ¿sí? Estas victorias sociales. Sí. Luego el autor nos va a empezar a mostrar cómo en esta disputa, en este vacío legal en el que los pueblos indígenas no se reconocían como pueblos, como gente, empiezan a ser tratados como mercancía y básicamente sí, como ganado, por decirlo de alguna manera, en el que, parce, yo tengo una vaca y la preño, pues su descendencia es para mí.
¿sí? Así literalmente hacían lo mismo. Si compraba yo un esclavo, una esclava indígena, negro, em, y tenían descendencia, pues esa descendencia naturalmente, como muchos de estos textos antiguos dicen, me corresponde. Entonces, es, él empieza a explicar, a detallar cómo funcionaba esto, cómo se empieza a moldear esta dinámica y esta economía, entendiendo la economía, no solo en términos financieros, monetarios, alrededor de estos pueblos. Como soporte a lo que acabo de mencionar de las victorias sociales y como incluso hay gente que en el 2026 las cuestiona y, e intenta, porque si es alguna persona con cierto grado de poder, intenta destruirlas, tenemos este maravilloso ejemplo no tan reciente, ¿sí? Pero vemos que se repite. En el año 1957, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay emitió una circular en la que se reconoce que los indios, indígenas en realidad, son seres humanos como otros habitantes de la República, es decir, se les reconocen derechos civiles, derechos humanos. Sin embargo, el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción hizo una encuesta después y en dicha encuesta se determina, se descubre que a pesar de esto, de cada 10 paraguayos, 8 creen que los indios son como animales, es decir, un 80%. Entonces vemos que no basta una ley, ¿sí? Y entonces ahí retroalimentamos con estas estrategias políticas, mentales, emocionales, religiosas, espirituales que utilizan la colonización. ¿Mm? No solo basta estas metodologías físicas, no solo basta esta cuestión, eh, sí, física y racional, por decirlo de alguna manera. Hay más. Y ahí es donde se complejiza la cuestión. Y lo chistoso, lo paradójico de esto es que de la población paraguaya, pues el autor dice que la mayoría son indígenas, entonces es como, es que hay muchas cuestiones que despiertan este efecto que manifiesta la película Django, de este esclavo que no se cree esclavo, algo así. Pues a raíz de toda esta historia, de todos estos atropellos, eh, es que empiezan a nacer movimientos subversivos, insurgentes. Eh, muchos en ocasiones apoyados por también figuras eclesiásticas. Entonces ahí podemos ver que nadie o ningún bando es total victimario ni total víctima.
podemos ver también que muchas culturas que nosotros podemos considerar actualmente como muchas culturas, no muchas prácticas, como propias de una cultura, en realidad ya fueron modificadas por los fenómenos sociales que haya tenido que vivir esta cultura en su momento. Eh, un ejemplo de esto es que, según el autor, eh, el vestuario típico que llaman de indígenas del antiplano en realidad fue transmutado e impuesto por Carlos III a finales del siglo XVIII y impuesto por el virrey Toledo. Entonces vemos que o nos puede salir el cuestionamiento de qué tanto de lo que creemos propio es propio, ¿sí? Y bueno, también esto depende de qué perspectiva se vaya a ver. ¿A qué me refiero con eso de que qué perspectiva se vea? Pues porque si yo me identifico con eso, pues ya la cultura sí realmente es un fenómeno muy dinámico, muy dinámico. También empiezan a aparecer otros mercados que parecerían nuevos, o de este siglo, o de esta época, pero que en realidad tienen bases coloniales, bases medievales, como lo sería la coca. El uso de la coca, pues en su momento, de acuerdo a las referencias que coloca el autor, solo era utilizado eh, con mesura y lo utilizaba únicamente con fines rituales o para aquellas personas que trabajaban y se dedicaban al trabajo minero. Sin embargo, como ocurre con el tabaco, y los invito pues a buscar si quieren en Google, en Gemini hay la historia del tabaco y cómo pues esta planta se populariza tanto, es algo similar. Se dan cuenta de esta planta y empiezan a estimularla, a hacer un tema de marketing y mercadeo a través de ella. Y entonces acá la iglesia vuelve a aparecer y aparece como el fiscal de estas transacciones. Eh, Cobraba impuestos por la comercialización de esta planta. ¿Mm? Entre los métodos de colonización que ya hemos revisado, pues está el tema de eh, la colonización exterior, interior, el uso de herramientas físicas y otras abstractas. Y entre estas herramientas, entre estas estrategias también está pues el uso de mercenarios, incluso mercenarios pues de los mismos pueblos. Gente que, y esto también es muy interesante porque pues eso pasó acá en Colombia con el tema de los falsos positivos. La remuneración por, por cuerpo, básicamente por muerto. En este caso el autor nos dice que la manera pues de dar cuenta de estos muertos era llevando los testículos y que pues una vez con esto pues al, al mercenario le daban su paga. Así también entonces se, 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 se integran la colonización con la represión de las insurgencias y empieza a sembrarse pues la represión y el miedo en los pueblos.
otras estrategias pues son realmente heavy. Este libro también nos deja como en la mesa que la guerra es cruda, que la guerra no come derechos humanos, no come de X, Y, Z, ¿m? Por sus métodos y sus fines. Acá también nos menciona pues otros métodos que se emplearon como represión pues a los indígenas y especialmente pues en el boom del oro y el caucho y la madera, en el que pues se ametrallaban desde helicópteros, se inoculaban virus en sus cuerpos para que posteriormente los sembraran en sus aldeas y pues obvio que genera esto pues muertes a lo que quiera. Uso de explosivos y digamos el uso de, en este caso habla de azúcar mezclada con estricina y arsénico, básicamente envenenamiento. El uso de entonces otras formas de represión no tan violentas sino económicas. eh, Esto bien se sabe, muchas personas sabemos que esto era así anteriormente. eh, Pagaban un salario en alcohol o pagaban muy poco en dinero y pues empezaban a darle alcohol a las personas o a los indígenas. Pero llega un momento en el que este alcohol empieza a ser cobrado. Entonces, ¿esto que ocasionaba? Pues que el indígena en su borrachera se acabara la plata y siguiera pidiendo. Pida y pida y pida. Entonces ya empieza a haber un modelo nuevo de esclavitud. Porque digamos que se hace políticamente correcto al estar eh, permitido porque hay una deuda. ¿M? Es interesante observar el auge de este imperio inglés respecto a sus competidores España y Portugal, porque Portugal en algún momento va a intentar hacer o invertir las cartas, pero ya es muy tarde. Ya Inglaterra ha consolidado un imperio comercial en el que pues básicamente tiene poder sobre los demás países. Entonces Portugal va a intentar hacer un comercio proteccionista, pero pues no puede, porque la mayoría, según este dato, dos terceras partes del comercio de Portugal le pertenecía a los productos ingleses, ¿sí? Entonces vamos a ver una cuestión más adelante que recuerdo mucho ese apunte, y es que en muchas cuestiones, y eso también hay que criticarlo de estos libros, se hace un llamado subliminal a, a la toma de las fuerzas y
a la reafirmación de la soberanía y de la autonomía y todas estas cuestiones. Sin embargo, es importante sentarse a reflexionar qué tan cebados o qué tan acostumbrados estamos a los bienes, al estilo de vida actual. ¿Quién nos otorga ese estilo de vida actual? Pues podemos pensar en celulares, en luz, en petróleo por carros y demás, eh, medicina, etcétera. ¿Qué tan acostumbrados estamos y qué tan dispuestos estamos a renunciar a eso por fortalecer lo propio? Y entender que ese fortalecimiento no se da, yo creo que si eso sucediera de esta manera tan abrupta, o sea, haciendo una imaginación, no alcanza a darse en el periodo de vida de una persona, porque son muchas industrias y es mucho comercio, ¿m? Y muchas cuestiones que entran. También nos va a mostrar cómo la mayoría de las empresas o de los cultivos, así como muchas de las cuestiones que se creen propias, realmente fueron introducidas y entonces vemos muchas cosas que llamamos nacionales, pero si nos vamos al inicio de las cosas, pues realmente no son nacionales, son introducidas, pastos africanos, la caña y cuestiones así. No es que yo esté diciendo como que tenemos que erradicar todo eso, porque pues ya hay una adaptación y una absorción de esos recursos, uno en el entorno y dos en la cultura. Y por eso pues se habla de que la cultura es un fenómeno muy dinámico, porque aparte tú no puedes tener la cultura ni al ambiente en un tarrito y esperar que eso nunca cambie, porque está abierto, es un sistema de constante cambio. Nos va a explicar en diferentes ocasiones cómo era que se repartía la idea de la división de trabajo motivado por Inglaterra alrededor del mundo. Entonces, ¿quiénes acá? Pues obviamente, hashtag somos commodities. Entonces acá se sembraba la caña, acá se cosechaba la carne, acá se sacaba el carbón, acá se saca el petróleo, pero donde lo refinan, donde hacen el azúcar, donde eh, maduran la carne y demás. Y este efecto extractivista entonces también tiene una íntima relación con la agricultura. Las tierras, según lo que datan y según lo que uno puede leer en algunas partes, las tierras latinoamericanas, americanas en general, eran ricas en, en materia orgánica. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que sean buenas para la agricultura. Sin embargo, tenían cierto equilibrio. Y esto es interesante porque uno va a la Amazonía y uno cree que la Amazonía es como el boom de la fertilidad. Y mira que no. Incluso las mismas personas que viven allá, los mismos indígenas que viven allá, son conscientes de la sensibilidad de dicho ecosistema, ¿sí? Son conscientes de que si tú estableces el monocultivo allá, acabas con el ecosistema, porque esa fertilidad tiene un equilibrio, ¿sí? Y entonces empieza a verse que motivados por esa ideología extractiva, por esos mercados de lujo, de ostentación, por esas clases dominantes, raya dominadas, empieza a dársele al suelo con toda y siempre y siempre y siempre lo mismo y siempre y siempre y siempre y va a verse entonces que esto va a tener un efecto a largo plazo de crecimiento porque la tierra se cansa y pasa lo mismo que entonces con el petróleo, con las minas, con los bosques, cuando todos los árboles son talados, la última piedra es removida, la tierra tampoco empieza a producir igual y llegará un momento en el que se erosiona y no produce. Entonces nos va a dar ejemplos de cómo esto se refleja en diferentes países
menciona que la mayoría de estos efectos fueron, digamos, relacionadas a la agricultura, fueron realizadas en lo que es el Caribe y sus islas, y que lo que es el continente, pues fue más determinante o más enfocado hacia la extracción de minerales y pues de madera. Una vez que estas tierras se vuelven estériles, se agotan, considerando, recordando que toda la inversión se hizo afuera, nunca, nunca se reinvirtió en mayor medida dentro, eh, al final pues se necesita seguir importando, ¿sí? Y quedan estas tierras adjudicadas pues a los latifundistas, ¿sí? Acá es donde aparece, digamos, ese concepto que tanto a veces llena las librerías, los espacios de diálogo, el latifundio o el terrateniente. Sin embargo, posteriormente pues se va a dar la revolución, ay, se me olvidó, la revolución verde. La revolución verde pues va a haber una manera, un poquito de darle otra vez un ápice de producción al suelo. Eh, y esta revolución verde va a estar a la par pues de ya un desarrollo industrial. Entonces estos países, la dinámica económica de estos países deja de enfocarse en dar y sostener a sus ciudadanos a través de su producción. Y esto lo podemos hablar, conocer y dar fe de esto al hablar con los abuelos, al decir que antes no había plata, pero había mucha comida. Y a veces uno pregunta, pero marica, si no había plata, entonces qué, pero es que la gente no moría porque había comida, güey. Sí, había, sí, para vivir. No lo estoy romantizando, quiero llegar al punto de que eh, al ser economías enfocadas al mercado exterior, empieza a crecer aún más el latifundio. ¿Por qué? Porque ya hay máquinas que a mí me hacen ese trabajo y que si yo tengo un cañaduzal ya puedo empezar a moler 3, 4, 5, 6 veces lo que antes me tomaba mucho tiempo para moler. Ya se sube el límite de producción industrial, pero no de producción natural, por decirlo de alguna manera, ni de inversión social. Entonces se empieza a concentrar más la riqueza. ¿Sí? Si bien antes la riqueza se concentraba pues en estos señores de la guerra, en claramente los señores de la corona y los curas, empieza a transferirse a los latifundistas, a los industriales. Y así, en esta dinámica, este comercio internacional de estos países que
dedican su producción al exterior, empiezan a adquirir el mismo producto del exterior. ¿A qué quiere llegar esto? Por ejemplo, dice que Cuba, mientras tenía madera, importaba madera. Entonces, en parte, pues ya sabemos que los centros industriales puede ser madera ya procesada. O si era el commodity, entonces acá vemos lo siguiente. Al privatizar el latifundio o la producción, vos estás en la autonomía de decidir a dónde vendes. ¿M? Y bajo la lógica capitalista de concentrar poder, riqueza, vas a vender donde te paguen más caro, ¿cierto? Pero como país, ese es el productor privado, pero como país necesitas madera, ¿cierto? No sé, vas a hacer un puente, vas a hacer unas casas, vas a hacer yo qué vas a ver, unos postes. Pero entonces esa producción nacional ya te la están destinando fuera porque pues, están vendiendo más caro. Y por cuestiones fiscales, por cuestiones de, eh, pues sí, de economía, pues tú no le vas a poder igualar el precio de compra a ese postor. Entonces te queda más fácil importarla de afuera. Sí, eso básicamente es lo que sucede.